Los iones lantánidos, incorporados en nanocristales, se utilizan ampliamente para visualizar procesos biológicos a nivel celular y molecular. En un experimento, un ion lantano 3, específicamente el isótopo lantano 139, se encuentra cerca de una célula que produce un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia arriba, de 15 milivoltios por metro. Se desea conocer el trabajo realizado sobre el ion cuando se desplaza 3 centímetros hacia la derecha y luego 5 centímetros hacia abajo. Y que analicemos la situación del potencial en su entorno. Luego, una pregunta sobre el porcentaje de su masa y su relación carga-masa, ampliamente utilizada en espectroscopía. El problema advierte que debemos despreciar la masa de los electrones. Comencemos. Aquí tenemos al ion, está inmerso en un campo eléctrico vertical hacia arriba. Sabemos que el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo. Así que si quisiéramos visualizar las líneas equipotenciales tendríamos algo como esto. Similar a las equipotenciales gravitacionales, puntos a la misma altura poseen el mismo potencial y esto tendrá consecuencias en el trabajo que hace la fuerza. El trabajo neto será la suma de los trabajos realizados sobre la carga en su primer y segundo recorrido. Primero, la carga se desplaza 3 centímetros hacia la derecha. Cuando nos movemos a lo largo de una equipotencial, la fuerza conservativa no realiza trabajo, de la misma manera que una masa que se mueve a lo largo de una superficie sin variar su altura no cambia su energía potencial gravitacional. Por lo tanto, el primer trabajo es nulo. Luego, la carga baja 5 centímetros, cambiando de equipotencial. Ahora delta V no será cero. Calculemos el trabajo realizado. Hay varias formas de llegar al mismo resultado. Partiendo de la definición de trabajo de una fuerza conservativa, veremos que es igual a menos el cambio de energía potencial. O equivalentemente menos la carga por la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial se puede calcular mediante esta integral. Alternativamente, se pudo partir de esta integral directamente, considerando que el trabajo es la integral del producto escalar de la fuerza. El desplazamiento y la fuerza es justamente la carga por el campo. En todo caso, esos signos deberían desaparecer y al efectuar el producto escalar nos quedamos solo con la componente y del campo, que es la única que existe. De haber hecho este procedimiento para el recorrido horizontal, aquí también nos habríamos dado cuenta de que el trabajo era cero si no nos acordábamos del asunto con las equipotenciales. Resolvemos esta sencilla integral. Evaluamos los datos. Obtenemos este trabajo. ¿Por qué es negativo? Un trabajo negativo implica que la fuerza está perjudicando al movimiento, reduciendo la energía cinética de la partícula. El ion se mueve de manera autónoma dentro del campo de la célula y va de negativo a positivo, contra su voluntad. Por lo tanto, pierde energía cinética y gana energía potencial. El trabajo es negativo cuando la energía potencial aumenta. Continuemos. Porcentaje de la masa del ion que corresponde a neutrones y su relación carga-masa. Tenemos un ion lantano, vamos a buscarlo en la tabla periódica. Aquí está. Resulta que su número atómico es el 57. Este isótopo en particular es el 139. Esto quiere decir que tiene 57 protones como todo lantano y hay en total 139 partículas en el núcleo. Como tenemos autorización de aplicarle la ley del hielo a los electrones, el porcentaje de la masa correspondiente a neutrones será el siguiente. Como la masa de los protones y los neutrones es prácticamente la misma, esta se cancela en el numerador y en el denominador quedando lo siguiente. Tenemos 139 partículas en el núcleo. El número de neutrones es 82, que es 139 partículas en el núcleo menos los protones. Resultando en un 58,99% de la masa. Para la relación carga-masa, recordemos que el ion está ionizado de esta manera. Entonces, 3 veces la carga del electrón en positivo entre las 139 partículas que conforman su núcleo. Evaluado numéricamente. Nos dice que cada kilogramo de lantano 139 en este estado de ionización, aporta 2,07 coulombios de carga. Seguimos. Una carga puntual de 6 microcoulombios se coloca en el centro de un cascarón esférico de cobre inicialmente sin carga,
con radios interior y exterior de 6 centímetros y 12 centímetros, respectivamente. Naturalmente, la esfera es conductora. Se desea la componente radial del campo eléctrico a los 2, 8 y 20 centímetros. Y las densidades de carga inducidas. El campo se determina fácilmente mediante la ley de Gauss. Esta será nuestra plantilla. Para R igual a 2 centímetros, encerramos solo a la carga puntual, así que cancelamos. Obtenemos este campo, es positivo por ser saliente. Al ampliar el radio, ahora estamos dentro del conductor. En este caso, encerramos la carga puntual y la mitad de la carga inducida. El campo dentro del conductor es cero por estar en equilibrio electrostático. Finalmente, para un punto exterior, la carga encerrada regresa al primer valor. El campo ha decaído porque estamos más lejos, resultando en un orden de magnitud menor. Finalmente, las densidades de carga inducida son las cargas inducidas con su signo entre la superficie respectiva. Las cargas son iguales, las densidades difieren porque el área interna es menor que el área externa. Pasemos al siguiente problema. Tres cargas puntuales de menos 4,7 nanocoulombios se ubican en los vértices de un triángulo rectángulo isósceles, cuyos catetos miden 0,8 metros. Esto nos dice que los catetos son iguales. Calcule la energía potencial del sistema y la magnitud del campo y potencial eléctrico en el punto medio de la hipotenusa. No tenemos una ilustración, pero la naturaleza de las preguntas admite plantearlo de infinidad de maneras, entre ellas estas 4. Al calcular el módulo no dependemos de la dirección, solo de la distancia, así que no importa cómo se plantee siempre y cuando nos demos cuenta de que los catetos son iguales. Tomemos esta versión. Para hallar la energía potencial del sistema debemos sumar las energías de configuración de los tres pares. Entre la carga 1 y 2, etiquetadas de arriba a abajo, tenemos esto. Ambas cargas son iguales y están separadas la longitud del cateto. Las cargas 1 y 3 están separadas por la hipotenusa, cuya longitud es la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado, o equivalentemente, raíz de 2 por L. Finalmente, las cargas 2 y 3 guardan la misma relación que el primer par. Sacamos factor común y sustituimos. Se cancela. La energía almacenada tiene este valor. Es positiva porque tenemos a varias cargas obligadas a estar en una configuración que no quieren. Tres cargas negativas se repelen entre sí. Están esperando la primera posibilidad de zafarse y salir cada una por su camino. Si fuese una configuración estable, un dipolo, una carga positiva con una negativa tendríamos lo contrario. Ahora, para el campo, si no notaron la simetría quiere decir que no prestaron atención en clase. Aquí está nuestro punto P y la distancia que hay entre cada carga y el punto es la misma. Media hipotenusa. Fácilmente demostrable con un poco de trigonometría. Es más, el campo de la carga 1 y la carga 3 están en la misma línea de acción con sentidos opuestos. Es como si no existieran. Una anula el efecto de la otra. Así que nos concentramos en la que queda. Sustituimos. Cancelamos. Y obtenemos esto. Finalmente, el potencial será la suma de los tres potenciales. En este caso no se anulan, se fortalecen. Pero son todos iguales, así que solo tenemos que hallar uno y multiplicarlo por 3. Sustituimos. Cancelamos. El potencial es de menos 224,33 voltios en el punto P. Viajemos a la última pregunta. El potencial eléctrico en cierta región está dado por la siguiente función de X, Y y Z.
Conocemos los valores de las constantes A sub 1 y la componente z del campo para z igual a 1 metro. Con esta información debemos hallar la otra constante y el campo eléctrico en un punto específico. Además, se desea la gráfica de la componente z del campo en cierto rango. Manos a la obra. El campo y el potencial están relacionados por la derivada. Si la componente x del campo es la menos derivada parcial del potencial respecto a x, entonces, será igual a esto. Lo mismo para y. Y z. Concretamente, sabemos que la componente z vale 6 voltios sobre metro cuando z vale 1 metro, así que tomamos la última componente y la evaluamos allí. Entonces, este será el valor de A sub 2. Ahora que conocemos bien la función, podemos evaluar las tres componentes en el punto solicitado. Finalmente, reunimos todo en un vector y esta será la respuesta definitiva. Menos I, menos 4J más 24K, voltios sobre metro. Por último, la componente Z para el rango dado consiste en graficar la siguiente función. Una parábola cóncava hacia arriba, centrada en el origen. Para saber hasta a dónde llega, evaluamos la función en 10 metros, obteniendo 600 voltios sobre metros en los extremos. He aquí la parábola. He excluido los extremos porque el intervalo estaba abierto. Hemos terminado el examen, a que estaba más fácil que el simulacro.